Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de Lima, el Perú y también del extranjero. La Alianza Nueva Constitución presenta el día de hoy su lanzamiento por la campaña por nueva constitución a través de referéndum. En este sentido, queremos hacer llegar las alternativas de esperanza para el pueblo peruano ante esta situación de pandemia. Nos damos cuenta que la actual Constitución del 93 no ha sido la solución y en estos momentos muchos de nuestros compatriotas están muriendo por esta iniquidad que existe ante la situación de salud y la precarización del trabajo. En ese sentido, esta alianza se compromete a llevar adelante no solamente una nueva constitución, sino continuar con los destinos del país para hacer de nosotros y del Perú una patria grande. Buenas tardes y Guido, continuamos contigo. Guido, te doy el pase. Wayqaykuna panaykuna allin suqa kachun Perú suyo llaqta sapankanchispaq kunan suqa kaypi noqanchiswan kashan kay wayqinchiskuna Hugo Yupanqui, wayqinchis Jorge Balbín, wayqinchis Vladimir Cerrón, wayqinchis Juan Noé Ataucusi, wayqinchis Andrés Alcántara Paredes, wayqinchis Víctor Oliva, sapankanku paykuna kay organizaciones kakunata umalliq sapanka t'aqa umalliq wayqinchiskuna t'aqa panaykuna kankunawanña kunan suqa parlarimusunchis rimarimusunchis chaypaq kay wayqinchis Hugo Yupanqui kay qillqamayt'uta ñawinchamunqa wayqay Hugo. Correcto. Guido, gracias por el pase. Ahora vamos a dar lectura a los lineamientos políticos de la Alianza Nueva Constitución. Hermanos y compatriotas peruanos, estando a puertas de celebrar el bicentenario de la República del Perú, constatamos que el compromiso de la emancipación por una vida buena para todos los peruanos es aún una promesa incumplida. Vivimos una crisis nacional de gran magnitud. Miles de infectados y muertos por la pandemia del coronavirus, más de 1.200.000 han perdido sus puestos de trabajo. La salud y la educación es un caos. El trabajo precarizado al extremo. El agro está en abandono total. No gozamos de libertad y soberanía como país. Seguimos sometidos a los intereses de potencias extranjeras. Sus poderosas corporaciones se han apoderado de los distintos gobiernos para saquear los recursos de nuestra patria, exonerados de impuestos y para poner regímenes de careta democrática electoral, pero en esencia autoritaria y vendepatria. Muy a pesar de las inmensas riquezas que tiene el país, más de la mitad de peruanos viven en inaceptables condiciones de explotación, pobreza y excluidos de acceso al desarrollo y a la riqueza, hecho que es aprovechado y explotado por un grupúsculo de familias conocidos como los dueños del Perú. Los ricos se hacen más ricos. En estos meses de coronavirus, la oligarquía peruana se llevó a los bolsillos más de 60.000 millones del erario nacional. La clase media se extingue ante nuestros ojos y los pobres llegan abiertamente a extrema pobreza. Ahora nos enfrentamos a desafíos históricos y estamos obligados a responder. Los peruanos desde todos los rincones de la patria claman justicia, libertad, soberanía. Demandan gobierno para todos y no para unos cuantos. Reclaman y exigen unidad de todos para construir la nueva república y no podemos defraudarlos. Estamos dispuestos a forjar el más amplio frente. Convocamos a los peruanos progresistas, nacionalistas, demócratas, socialistas, a las organizaciones sociales, culturales, civiles, poblaciones originarias, productivas, agrarias, ambientalistas, artísticas, gremiales y ciudadanos en general, que imbuidos del espíritu patriótico y libertario de Túpac Amaru, Micaela Bastidas, José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado
y cientos de luchadores patriotas a la unidad y a la lucha por una nueva república con nueva constitución que garantice y defienda los verdaderos intereses de todos los peruanos. Todos los partidos que en estos momentos estamos en el espacio de nueva constitución, uno, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en forma conjunta para lograr una nueva sociedad del buen vivir para todos los peruanos sobre la base de principios democráticos, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. Comprometernos, dos, a convertir la alianza en el instrumento de ejercicio del poder popular para hacer realidad el cambio constitucional, siendo el inicio de un proceso mayor de unidad de todas las fuerzas políticas y sociales. 3. Reconocer que el poder del Estado emana del pueblo, debe ejercerse de manera democrática y participativa, debe recuperar su accionar en la vida política, económica y social de la nación. 4. Cambiar el modelo económico neoliberal, transformando la estructura productiva del país de una economía primaria exportadora a una economía diversificada e industrializada de alto valor agregado, que genere ocupación y trabajo para las mayorías de trabajadores, organizadas en las pequeñas y microempresas. 5. Luchar por una redistribución progresiva de la riqueza generada en el Perú, reestructurando el presupuesto nacional, que priorice la atención a los sectores sociales, salud y educación, reformando la estructura tributaria nacional para que más paguen los que tienen más y garantizar el derecho a la alimentación de las familias pobres mediante el ingreso básico universal. 6. Establecer un sistema de salud pública único, integrado, universal, descentralizado y gratuito, reconocido como derecho humano, garantizando su eficiencia con no menos del 8% del Producto Bruto Interno. 7. Transformar el sistema educativo para la construcción de la nación y el desarrollo productivo sostenible en base a la ciencia, tecnología e innovación con un presupuesto no menor del 6% del Producto Bruto Interno. Reformar, 8, de forma integral el sistema de justicia donde el paradigma sea la búsqueda de la verdad y justicia, fundamentos que sustentan el juzgamiento y la aplicación de la ley. 9, promover la organización y participación popular en la gestión y decisión política en sus distintos niveles y que sean vinculantes a través de la democracia directa para defender, sostener y fiscalizar las acciones de los gobiernos. 10, garantizar la defensa y conservación del medio ambiente en que vivimos, la madre naturaleza, combatiendo la contaminación ambiental mediante políticas vinculantes y punibles. 11, convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del campo popular para forjar la más amplia unidad y cumplir el añorado sueño de dotar a nuestra patria de un nuevo contrato social para recuperar el Perú y sus recursos para todos los peruanos y peruanas. Unidad en la acción por nueva constitución, por un Perú digno, democrático, equitativo y soberano. Esto es lo que presenta la Alianza Nueva Constitución. Te sigo el pase, Guido. Seguimos en todo caso en esta convocatoria que estamos haciendo para todos los hermanos y iniciamos en este lanzamiento de campaña nacional por el referéndum la presentación de el hermano Andrés Alcántara Paredes, abogado con maestría en Derecho Constitucional, presidente del Partido de Democracia Directa y de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Su tema es la campaña nacional por el referéndum Nueva Constitución. Si fueras tan amable, Andrés, adelante e inicia con tu participación. Muy buenas tardes, queridos hermanos peruanos que nos están viendo a través de este importante medio. Un saludo, un abrazo a nombre de nuestra organización Democracia Directa y nuestra alianza Nueva Constitución. Queridos hermanos, el pueblo tiene el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Es un principio universal. Ese principio universal
que se ejerce a través de los mecanismos de democracia directa, como es el referéndum. Mecanismo que ya está establecido en nuestro ordenamiento constitucional aquí en el Perú. También está instrumentado a través de los TUCAC, de los organismos electorales, a partir del primer referéndum que se realizó en el Perú el 3 de octubre del 2010 para aprobar la ley de devolución de los dineros del FONAVI para todos los trabajadores que aportaron al mismo. Existe un consenso nacional de toda la población del país de ir hacia la aprobación de una nueva constitución para construir una nueva república, un gobierno que garantice los intereses de todos los peruanos. Eso implica avanzar hacia la reforma total de la Constitución, que no es nada menos que cambiar la esencia de la Constitución de 1993. Y para ello ya se ha establecido el camino del referéndum nacional. Por eso que el día de hoy anunciamos al país la campaña nacional del referéndum para aprobar la nueva Constitución, sobre la base de más de 2 millones de firmas que han sido ya recolectadas y que ahora hemos empezado a digitarlas. Asimismo, en todo el territorio nacional empiezan ya a debatirse los temas para consensuar el texto que será presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Pero a la vez, este texto constitucional tiene que estar como objetivo, como fin supremo, la persona y su buen vivir. Y para ello necesitamos un Estado promotor, un Estado que no solo reconozca el derecho, sino que lo garantice el derecho de todos los peruanos. Por eso, hermanos, todos sabemos que somos una sociedad con una cultura milenaria. Somos con un brillante futuro, una sociedad con un brillante futuro. Sin embargo, durante toda nuestra historia que hemos tenido, desde que se empezó la República, hemos tenido gobernantes que han hipotecado a nuestro país, a las potencias extranjeras, a los diferentes países extranjeros como a la oligarquía nacional. Hermanos, ya no es suficiente, no basta la buena voluntad personal, sino necesitamos la acción, la participación directa de los ciudadanos peruanos para ir y avanzar hacia este cambio constitucional que tiene que ser a través de un referéndum nacional, que será convocado por el Jurado Nacional de Elecciones. Necesitamos entonces asumir esa responsabilidad histórica todos los peruanos para avanzar en esa dirección, porque ya tenemos establecido estos mecanismos y hemos avanzado el camino del referéndum. Hermanos, todos los peruanos de corazón hagamos la revolución con la fuerza de la razón. Vamos a presentar, hermanos, un video de todo el avance que se ha tenido en estos años para la convocatoria a este primer referéndum constitucional, donde todos los peruanos aprobaremos una constitución a través de un mecanismo de democracia directa como es el referéndum. Adelante con el video. Ciudadanos del Perú, hermanos del Perú, historia vibrante de todo un pueblo unido que ha cambiado la historia del Perú, instaurando el gobierno directo, porque el pueblo es el dueño del poder. Ciudadanos del Perú, hermanos del Perú, jamás podrán impedir o negar que el pueblo decida, legisle, gobierne.
¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Este es el panorama que se registra a esta hora de la mañana aquí en la Plaza San Martín. Están reunidos pues los conavistas del Perú. Vamos a conversar por qué, justamente, cuál es el motivo por lo que está reunido el partido, los integrantes del Partido Democracia Directa con el doctor Andrés Alcántara. Muy buenos días, bienvenidos a MLN. ¿Cuál es el motivo de esta nueva reunión? Bueno, nosotros nos reunimos todos los miércoles. Esta reunión del día de hoy es una reunión histórica porque damos inicio al debate de la reforma constitucional que hemos venido propiciando los conavistas del Perú, y ya tenemos los 2 millones de firmas, pero necesitamos consensuar el texto en todo el territorio nacional para que de esa forma el pueblo conozca esta propuesta de cómo debe ser la República de Democracia Directa del Perú, cómo debe funcionar y en función a qué intereses en estos momentos defender. Y estamos seguros que el pueblo va a aprobar esto porque necesitamos hacer una constitución que nos genere el desarrollo del país, nos genere el bienestar de todos y así podamos vivir en paz en el mundo. ¿Cuál es el principal cambio que ustedes están planteando para la Constitución? Bueno, aquí lo que estamos planteando es la modificación del sistema político. El tema económico, el sistema económico también tenemos que variar, y también el tema de justicia. O sea, son 3 aspectos centrales que tenemos que variar en la Constitución. Durante todos estos 15 años que hemos tenido de debate en el Perú para imponer una ley aprobada en el referéndum nacional, nos hemos chocado con todas las instituciones que obedecen a un dictador que viene a ser desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso no avanza el cumplimiento de un mandato soberano del pueblo. Si bien es cierto, hemos logrado y tenemos el triunfo con la vista a tener un logro de una devolución parcial, pero se necesita una devolución total con nadie. Eso implica modificar la Constitución y quitarle todas las prebendas que tienen los congresistas o las diferentes instituciones que no tienen sanción, porque este sistema representativo lleva en su vientre la impunidad y no hay sanción a nadie. Por eso que se genera la corrupción. Bueno, creo que hemos tenido ciertas dificultades en todo caso con el video. Vamos a continuar con el proceso en todo caso. Ya, Hugo. Bueno, estamos pendientes, entonces continuamos, Guido, con la presentación del siguiente hermano que va a hacer la participación en este evento. Sí, Hugo y queridos hermanos del país, está con nosotros el doctor Jorge Balbín Cóndor, quien tiene estudios y doctorado en educación, dirigente nacional del Partido Humanista Peruano, fundador del partido Juntos por el Perú, presidente de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares. El hermano Jorge Balbín Cóndor va a tratar el día de hoy el tema perspectiva de la educación en el Perú, un tema sumamente importante para nuestro país. Adelante, hermano Jorge Balbín Cóndor. Muy buenas tardes. Hablar de la educación es un tema muy importante para nuestro país. Antes quisiera señalar 3 conceptos básicos que me parecen fundamentales. Pero, en el marco constitucional, la educación es un derecho fundamental, no es una mercancía. Segundo, el concepto de sociedad educadora, es decir, partiendo del binomio docente-estudiante, que es lo esencial, en el proceso educativo deben participar también la comunidad de padres de familia, las instituciones públicas, las instituciones privadas, los medios de comunicación. El tercer concepto importantísimo es considerar a la educación como una inversión, no como un gasto. De manera de diagnóstico, tenemos la prueba PISA, que es el programa de evaluación internacional de estudiantes, la cual nos ubica en los últimos lugares a nivel internacional. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la situación crítica de la educación? Podemos enumerar entre ellas. En nuestro país no existe un sistema nacional educativo. No existe una inversión importante en el sector. Los estudiantes tienen déficit alimentario. Hay una data que es sustancial.
dice que los niños de 0 a 5 años sufren de anemia crónica. ¿Qué futuro les espera para los próximos años? Docentes mal remunerados, no reconocidos, carencia de infraestructura física. Lo hemos visto, lo estamos viendo en la pandemia. ¿Cómo están los colegios, las instituciones educativas en estos momentos? ¿Qué proponemos al respecto nosotros? Proponemos crear un sistema nacional educativo, humanista, científico, tecnológico, inclusivo y de calidad. Promueve el desarrollo humano en lo personal, el crecimiento y desarrollo económico del país a nivel nacional. Para eso planteamos nosotros una propuesta de presupuesto. Debemos garantizar como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno para ser invertido en educación el año fiscal 2021. Y cada año esto debe ser incrementado un 0.5% proveniente del canon minero. Esto nos parece a nosotros fundamental. Un elemento central, el por qué nosotros, las personas con discapacidad, saludo a todos mis hermanos con discapacidad y las familias a nivel nacional e internacional, decirles que estamos acá nosotros presentes en esta nueva alianza por una nueva constitución. Dice la UNESCO, dice, la educación es un derecho humano para todos y a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué está sucediendo en el país? Según la data del Censo Nacional de 2017, la última información oficial que tenemos, solo el 32% de los niños, adolescentes y jóvenes, solo el 32% tienen primaria completa. Es decir, las 2/3 partes de los niños jóvenes con discapacidad o están fuera de los colegios o sencillamente se quedan en los primeros inicios, en los primeros niveles de primaria. Esto nos parece a nosotros un crimen. Nos parece algo que debemos cambiar. Muy bien. ¿Cuánto representan las personas con discapacidad en el Perú? 10.3% de la población total. Si multiplicamos por 4.4, que es el factor del entorno familiar del INEI, estamos hablando de que hoy en el Perú, el 45.32% de la población peruana adolece directa o indirectamente la temática de la discapacidad. Es algo que todos debemos conocer. Todos vamos a tener una discapacidad, si no es antes, al final de nuestros días. ¿O acaso no es cierto que conforme pasan los años, conforme vamos entrando en vejez, se va perdiendo la audición, se va perdiendo la visión, el aparato locomotor? Por lo tanto, este tema no es solamente exclusivo de las personas con discapacidad de hoy en día, sino es un tema a nivel nacional. Por eso estamos acá y por eso convoco a todos mis hermanos con discapacidad que me conocen a nivel nacional. Estamos en esta alianza por una nueva constitución porque creemos una nueva constitución, un nuevo contrato social, será un marco jurídico para constituir una sociedad más justa, más solidaria, más inclusiva, que responde a las necesidades de todo nuestro país. Unidos en la diversidad, humanicemos al Perú. Unidos en la diversidad, una nueva constitución. Muchas gracias. Prominentes que conforman la alianza política Nueva Constitución. Último reducto de patriotismo de cara al bicentenario, debo manifestar que mi presencia obedece a la noble y expresa decisión
de nuestra organización religiosa Perú Aymimpo, que me honro en representar bajo el legado de su fundador, el misionero general Ezequiel Ataucusi Gamonal. Mi padre, siendo el gestor del gran proyecto conocido por todos como el de las fronteras vivas, plasmado en hechos concretos sobre líneas de fronteras, se crearon en aquel entonces 36 polos de desarrollo. Entre los más notables resaltan el de los ríos Pachitea y Amazonas, hoy convertido en un polo de desarrollo que beneficia a cientos de miles de compatriotas moradores en este sector de la Amazonía peruana. Por esta razón y en virtud a esta propuesta histórica, en vez que hoy, nuevamente a través del voto popular y democrático para el proceso electoral que se nos avecina, deseamos implementar la nueva propuesta de la economía verde, siendo este un modelo económico que apuesta por un desarrollo sostenible, rentable, buscando situaciones que generen beneficios económicos, sociales y medioambientalistas. Así pues, la economía verde sostiene que es posible lograr el bienestar social al tiempo que se reducen los riesgos medioambientales y las amenazas psicológicas. Por ello, la economía verde consiste en una visión a largo plazo en la que las empresas, los mercados y los inversores apuesten por un desarrollo sostenible que permita garantizar la rentabilidad a largo plazo. En este sentido, aquellas empresas que actúen desde el respeto a la naturaleza y se caractericen por las bajas emisiones de carbono serán denominadas empresas verdes. Estas empresas verdes serán generadores de puestos de trabajo, conocidos como empleo o trabajo verde. Asimismo, otros grandes proyectos del maestro Ezequiel Ataucusi son hogares productivos, implantando la moralización pública, responsabilidad profesional, es decir, nuestra participación a través de estos programas de reactivación de la economía y políticas directas en favor de las diversas comunidades y poblaciones en las líneas de fronteras y como en todo el territorio nacional, buscan la implementación de políticas públicas genuinas que reconozcan y valoren la importancia de la reivindicación en la lucha por los derechos postergados, invisibilizados de las indiferentes autoridades nacionales. Agradezco nuevamente la invitación de todos y cada uno de las organizaciones aquí presentes en esta nueva unidad del pueblo y trabajaremos sin desmayar por esta nueva tarea, la del referéndum y la creación de una nueva Carta Magna que integre auténticamente con desarrollo sostenible y progreso para todo el Perú.
Muchas gracias, pueblo peruano. Un abrazo a todos mis hermanos del Perú y compatriotas. Gracias. Ya, hermano Walter Zacaico, si fuera tan amable, por favor, inicie su exposición. Hermano Walter. Al pueblo peruano, a los campesinos en particular, permítanme aprovechar esta conferencia para hacer un resumen breve del agro nacional. Muy golpeada, desfigurada por la prensa sumisa y pagada. El agro en el país cambió radicalmente a raíz de la revolución socialista del general Velasco. Y uno de los proyectos más importantes fue la reforma agraria. Una reforma agraria radical nunca vista en el continente y en el mundo entero, que transformó el agro nacional, dejando atrás el colonialismo y el feudalismo imperante para ponerla a la etapa contemporánea y su modernización. En esta etapa surgieron las empresas campesinas, pujantes a lo largo y ancho del país. No se destrozó nada. Se desarrolló lo que se encontró y se potencializó a lo largo y ancho del país, incluyendo las comunidades campesinas. Se utilizó el sistema cooperativo y la producción y productividad creció de manera sorprendente. Y ahí están las estadísticas de aquellas épocas. Sin embargo, eso se quiere dejar en el olvido. Vinieron tiempos posteriores y se hace la Constitución del 79, que recoge en parte algunos derechos de los trabajadores y las empresas. Pero los gobiernos de turno que inicia Morales Bermúdez con su plan Tupac Amaru, empieza el desmontaje de todo ese gran proyecto de la reforma agraria, que fue el inicio incluso de la gran industrialización en el país. Pero a pesar de ello, con artificios y leguleyadas, empujaron a la destrucción de las empresas y institucionalizaron la corrupción a lo largo y ancho del país. No conforme con eso, porque había limitaciones, hacen la Constitución del 93 a su medida de sus intereses de los grupos de poder. Y con esta Constitución sí destrozan no solamente el agro nacional, destrozan todos los sectores del país, la subastan, la regalan al mejor postor.
Con esta Constitución se deja al campesino sin apoyo técnico, sin apoyo crediticio y, lo que es más grave, nos quitan nuestro mercado nacional para competir con los productos extranjeros que son subvencionados en su país de origen. Esto fue el descalabro total del agro nacional, de ese gran proyecto de la revolución iniciada por nuestras Fuerzas Armadas que encabezó el general Velasco. Nosotros, viendo esta situación, no solamente destrozaron otras empresas, destrozaron y legalizaron nuestros gremios representativos. Nuestra Confederación Nacional Agraria primero, nuestras federaciones y nuestras ligas, y el agro nacional, que había superado el latifundismo, vuelve nuevamente al latifundio de nuevo estilo, a favor de los grandes consorcios e intereses foráneos del país. Y por eso nosotros saludamos y nos aunamos a esta tarea, a este esfuerzo de los partidos políticos que están en la alianza para el referéndum, para dar al país una nueva constitución que recoja las aspiraciones, los anhelos y apunte al verdadero desarrollo del país. Y se termine de una vez con todas las injusticias, abusos y atropellos, no solamente con el agro, sino con todos los otros sectores. Y por esa razón, en esta ocasión y oportunamente, ya convocamos a todos los líderes que todavía existen a nivel del país para una cruzada y recomponer la representación gremial, no con división de ningún tipo, sino buscar la unidad para que se respeten los derechos del agro nacional y se asegure la alimentación de la producción nacional, que esta pandemia ha desnudado claramente las limitaciones de este modelo neoliberal a ultranza aplicado en nuestro país y sus recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que solamente ha servido a los grandes intereses y consorcios, y los campesinos, ahora parcelados, destrozados sus empresas, hemos regresado nuevamente al minifundismo en costa, sierra y selva, y en los complejos agroindustriales como las azucareras, en una lucha legicidio cuyo poder judicial nunca da por terminar y que va camino a la privatización, atropellando y abusando los derechos de los trabajadores. Por esa razón, aprovecho de esta ocasión para convocar a todos los gremios de la ciudad y del campo, sin distingo alguno, a todos los partidos políticos, progresistas y nacionalistas que piensan en el Perú, a unirse en esta cruzada para hacer realidad este referéndum y cambiar esta Constitución. Solo así podremos asegurar el real desarrollo y podemos encaminar la verdadera segunda independencia del país que se anunció hace muchos años. No es hora de división, es hora de actuar y decirles a todo el país y al campesino en particular: en estas circunstancias no hay términos medios, tiene que haber decisión. O estás a favor del país o estás en contra de tu país y de ti mismo. Y creo que todos aspiramos a una nueva república, a una real y verdadera segunda república, emancipada verdaderamente. Ese es el proyecto unitario de la CENAC, la Confederación de Bases Agrarias y Ganaderas, que me tocó impulsar en esta ocasión. Que no se asusten. Vladimir. Que no se asusten nuestros compañeros. Estamos decididos y nuestro pueblo, a pesar de estos abusos, está claro en su accionar. Y seguro estamos que pronto en el país
habrá una nueva constitución. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Walter Sacay Comigüe. Él es presidente del Consejo de Administración de la SAIS Pachacute, igualmente presidente de la Liga Agraria de Huarochirí, igual de la Federación Agraria Departamental de Lima y presidente de la CNA. Ahora nos toca hacer la presentación del hermano Vladimir Cerrón. Agradecemos en todo caso al hermano Walter, por favor, ya que apague su micro, y le damos el pase al doctor Vladimir Cerrón. Él es médico cirujano, especialista en neurocirugía, magíster en neurociencias, doctor en medicina, expresidente de la ANGR, gobernador regional de Junín y secretario general del partido Perú Libre. Su tema es alternativas a la crisis sanitaria. Si fueras tan amable, Vladimir, te damos el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Tu micro, Vladimir, tu micro, si fueras tan amable, tu micro, Vladimir. Hermano Juan, si fuera tan amable, apagar su micro. Muy buenas tardes, mi estimado Hugo. Un saludo a todo el pueblo peruano que nos está en este momento observando a través de las redes sociales. Y un saludo también a todos los dirigentes presentes el día de hoy, miembros integrantes de la Alianza Nueva Constitución. Me toca como médico abordar el tema de la pandemia, dando un criterio de solución frente a lo que el Estado peruano está prácticamente realizando. El pueblo tiene que saber de que muchas de las víctimas que están sucediéndose por COVID no son por un ataque viral directo, es decir, no son por un ataque directo del virus, sino que muchos también mueren producto del descuido del Estado, y quizá este sea el mayor componente, y el Estado, pues lamentablemente, guiando una política donde prevalece más bien el acto individualista, mercantilista, privatista y entreguista del país. Y es por eso que no ha podido orientar recursos a los sectores sociales, que son los sectores más vulnerables, que en este momento están muriendo por cientos. Solamente en la capital a diario mueren más de 200 personas. A nivel nacional, cerca de 400 personas. Tenemos un acumulado de aproximadamente 48,000 muertos hasta la actualidad, haciendo que el Perú sea el primer país en muertos por millón de habitantes a nivel mundial. En tal sentido, frente a esta problemática, nosotros hemos mantenido la idea de que la pandemia no se resuelve en el hospital, sino que la pandemia se resuelve fuera del hospital. ¿Por qué decimos esta premisa? Porque del 100% de pacientes que ingresan en una terapia intensiva, que son los pacientes más críticos, el 80% de ellos fallece. Y esto no es solamente a nivel del Perú, quizá este indicador de la UCI sí sea a nivel mundial. Por tanto, el problema o la solución de este problema no está en el área crítica hospitalaria. Nosotros creemos que el Perú necesita una atención primaria, en este caso masiva, cercana, de calidad y gratuita, para poder revertir no solamente la pandemia del coronavirus, sino también, en este caso, las epidemias o pandemias futuras que vamos a enfrentar como país y también como el mundo. El sistema que proponemos es el Programa Nacional de Médico de la Familia. Este programa es bastante económico y muy eficaz. Requiere solamente 3 componentes: el médico de la familia, el módulo o el consultorio de vivienda donde va a atender el médico de la familia, y como tercer elemento, la comunidad. Cada médico, en este caso, a cada médico se le asigna una población de 2,000 a 2,500 habitantes, y el médico tiene que conocer en esa población
quienes son diabéticos, hipertensos, artrósicos, cardiópatas, embarazadas, drogadictos, alcohólicos, todo lo que pueda tener, clasificando así a su población aparentemente sana y los que están enfermos. Y asimismo va a detectar los pacientes sintomáticos respiratorios que en este caso podrían tener el coronavirus. Ahora bien, este médico de la familia traza su táctica en 3 puntos. Primero, contra el agente reservorio o portador o también enfermo, ya el que tiene ya coronavirus. Segundo, sobre el medio ambiente y el control del mismo. Y tercero, sobre la persona potencialmente enfermable, es decir, la persona que puede ser más rato un huésped, puede ser un enfermo de coronavirus. En tal sentido, ¿qué es lo que hace en el primer caso contra el agente reservorio, portador o enfermo? Lo primero que tiene que hacer el médico en el terreno, en el campo, en la comunidad, ojo, no estoy hablando de hospital, estoy hablando de la comunidad, del barrio. El médico lo que tiene que hacer es confirmar con certeza el diagnóstico de que el paciente es portador de coronavirus. Mucho se habla y se denigra el tema de la prueba rápida. La prueba rápida es una prueba de pesquisa, no es una prueba definitiva. Si es que da positivo, entonces al paciente se le impone el tratamiento y no se hace más examen. Si es que le da negativo, entonces se opta por otro examen superior que puede ser la prueba molecular o puede ser también una tomografía de tórax en el cual vamos a ver el estado pulmonar. El hecho es que una vez confirmado el diagnóstico del paciente, el médico de familia, el médico de campo, de terreno, tiene que notificar a 3 autoridades. Primero, a la Dirección Regional de Salud, para que lleve la estadística. Segundo, a la Dirección Regional de Trabajo, para que este paciente, una vez sometido a la cuarentena, no pierda su trabajo ni esté bajo presión del mismo. Y tercero, muy importante, a las autoridades comunales, para que las autoridades comunales se comprometan en coadyuvar de que el tratamiento que impone el médico va a ser totalmente efectivo. La policía y el ejército prácticamente no son los llamados a entrar en este tema y en este momento. Solamente en casos muy excepcionales. En tercer punto, el médico tiene que proceder al aislamiento del enfermo y de los portadores. Es decir, el médico de la familia es la autoridad responsable de hacer cumplir la cuarentena conjuntamente con las autoridades. El siguiente punto, debe imponer un tratamiento específico. Si el caso es un caso leve, bueno, tiene que hacer un tratamiento sintomático, analgésicos para el dolor, antipiréticos para la fiebre, ¿no? Y todo lo que necesita el paciente. Si es un caso ya moderado, el paciente tiene que ser sometido a un tratamiento médico, en este caso con ivermectina, cubrirlo con un antibiótico para evitar neumonías secundarias, como la citromicina. También se debe iniciar con el tratamiento antiinflamatorio, pudiendo utilizarse la prednisona o la dexametasona, y además se suele agregar a este tratamiento un antiagregante plaquetario para evitar la formación de coágulos, que es la aspirina, que es de 100 miligramos, que se toma 1 al día. Si es que el paciente ya no es leve, no es moderado y es grave en cuanto a su sintomatología, el médico de familia tiene que llevar al paciente al hospital. Es el médico que tiene que hablar con su colega de guardia para hacer esto más dinámico y más rápido y hacer que el paciente pues, pueda ser internado en la hospitalización o de requerir una terapia intensiva tenga que subir con mayor apremio. ¿Qué más hace el médico con este paciente? Elabora una historia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Debe captarse un número mínimo de sus contactos, de los sospechosos y de los asociados. En algunos países el total de números se acerca a 100.
Caso contrario, el trabajo de la epidemiología sería un fracaso. Y a todos estos contactos sospechosos y asociados, hacer el chequeo para descartar si hay un coronavirus o no. Acuérdense que en estos casos es mejor tener un falso positivo que un falso negativo. El médico seguidamente tiene que dar una educación sanitaria y finalmente un alta epidemiológico. Ahora bien, en el segundo punto, en el tratamiento del medio ambiente y las vías de transmisión. Aquí el médico tiene que hablar con la comunidad y sugerir e inclusive en ocasiones dirigir una desinfección concurrente y terminal. ¿De qué? De la vivienda, de los locales de trabajo, de los locales de recreación, donde generalmente pulula mucha gente y pudiera contagiar. Además de mantener un control higiénico sobre el agua, donde se ha dicho que el coronavirus pudiera permanecer hasta 21 días, sobre los alimentos, sobre los vectores, sobre los residuos líquidos, sobre los residuos sólidos, ¿no? Para que haya un control en cuanto a la vía de transmisión. Finalmente, contra el organismo susceptible o el hombre sano que puede infectarse, puede tomar medidas generales y también medidas específicas. En las medidas generales, por ejemplo, está elevar su inmunidad. ¿Cómo? Con una buena alimentación, con una educación sanitaria, con buenos hábitos de vida, con una buena higiene personal y también en la medida que se pueda, cierto grado de recreación. Y en las medidas específicas ya la inmunización. Ojo que este capítulo todavía está pendiente a que las vacunas que están descubriendo en otros países y sobre el cual también está trabajando nuestro país, todavía salga oficialmente. Con una inmunización, nosotros habríamos resuelto gran parte o casi todo el problema. Pero mientras no haya, hay que hacer la quimioprofilaxis. ¿Cómo? Con la ivermectina, por ejemplo, que hemos hablado. ¿Y con qué más? Con la cuarentena. Un paciente sospechoso o alguien que haya tenido un contacto tiene que hacer una cuarentena y no olvidar, más vale un falso positivo que un falso negativo. Por eso es imprescindible tomar estas medidas. Ahora bien, muchos dirán, pero ese programa no existe todavía en el país. Ciertamente, pero podemos construirlo y podemos hacerlo en 3 meses. En 3 meses puede hacer. El Estado puede decretar un decreto de urgencia y evitar las licitaciones, ¿no? Para proceder a su construcción. ¿Qué tiempo demora construir un consultorio vivienda? 3 meses. ¿Y cuánto cuesta? 300,000 soles. ¿Cuántos de ellos necesitaríamos en el Perú? Bueno, por cada departamento, 100 consultorios médico familia para empezar. Y por Lima, 1,000. Haríamos un total de 3,400 consultorios de médico de familia. Cada uno a 300,000, todo equipado con materiales de cirugía menor, con medicamentos, con autoclave, con internet y todo esto, cada uno vale 300,000 soles. Y eso le digo porque ya hemos construido en Junín 47 consultorios de esos. Y por los 3,400 sería 1,020 millones de soles. 1,020 millones de soles. Una suma realmente ínfima para lo que se le ha dado a las financieras y a los bancos para su salvataje, que son más de 60,000 millones de soles. Entonces, 1,020 millones de soles es una suma realmente súper económica como para contrarrestar la pandemia. ¿Sobre qué terreno vamos a construir? Generalmente aquí las comunidades donan el terreno de 100 metros cuadrados. ¿Y dónde los vamos a construir inicialmente? En los lugares donde hay mucho hacinamiento, en los lugares donde hay un bajo nivel socioeconómico y en los lugares donde hay una prevalencia de la enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir eso? En los asentamientos humanos. En total hemos calculado que 3,400 consultorios de médico de la familia, atendiendo cada uno a una población entre 2,000 y 2,500 habitantes,
aseguraríamos a cerca de 7 millones de peruanos, 7 millones de peruanos de las zonas más vulnerables, y estaríamos de esos sectores prácticamente en 6 meses erradicando todo el coronavirus. Esa es nuestra propuesta. Sin embargo, el gobierno actual prefiere la medicina curativa, no la medicina preventiva, prefiere subsidiar a clínicas privadas y no establecer una atención primaria potente. Los hospitales no van a dar abasto. Es más, así se nacionalizaran todas las clínicas, tampoco van a dar abasto. Este es un tema de pandemia bastante crudo y que está llevando a muchos muertos. Para finalizar mi intervención, debemos mencionar de que los países que tienen el sistema de atención primaria potente, masivo, gratuito y de calidad son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos 3 países no suman más de 420 muertos, los 3 juntos, y nosotros solos estamos llegando ya a 50,000 muertos. Eso es la prueba más clara de que la salud es la otra cara del sistema y del modelo económico impuesto en un país. Y para cambiar este modelo económico necesitamos cambiar la constitución política de 1993 mediante referéndum. Debemos ahí recuperar nuestros recursos naturales y debemos administrar el presupuesto recaudado por el Estado en beneficio de las mayorías populares. Esa es la propuesta que tiene Perú Libre, miembro integrante de la Alianza Nueva Constitución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por tu disertación. Un buen aporte al sistema de salubridad de nuestro país que hace agua por todos lados. Ahora invitamos al hermano Víctor Raúl Oliva Miguel. Él es periodista profesional colegiado, secretario general nacional del Partido Socialista Revolucionario. Él hará el uso de la palabra con el tema reactivación económica y laboral. Víctor, adelante, si fueras tan amable. Buenas tardes, queridos compatriotas, estimados amigos, hombres y mujeres del Perú, jóvenes y adultos que nos acompañan en esta tarde histórica que sentará un hito en el transcurrir de la lucha entre los que quieren una patria nueva, en que los que aspiran a una patria digna, en contra de aquellos que se sienten que esta Constitución es válida para sus intereses. Por eso la importancia de esta tarde, al realizarse el lanzamiento de campaña nacional por el referéndum de nueva Constitución, significa para la historia patria la lucha por arrancarle a los grupos de poder económico, peruanos y extranjeros, de querer hacer del Perú su empresa, de querer hacer de los peruanos sus obreros y sus serviles. Allí está precisamente la gran importancia que tiene la alianza política por el referéndum de nuevo cambio, al cual los velasquistas del Perú, el Partido Socialista Revolucionario, se ha sumado, porque bien decía el general Velasco Alvarado, en el Perú no hay empresarios patriotas, en el Perú hay testaferros de las grandes empresas económicas internacionales que solo se dedican a buscar beneficio para sus representadas y de ahí ganar sin arriesgar su capital. Ojalá pudiéramos educar a los empresarios con algún sentido nacionalista y patriótico, y seguramente que contribuirían con sus hermanos que tienen menores recursos económicos. Y la muestra más clara que tenemos hoy día, y Vladimir acaba de decirnos, existe efectivamente esa pandemia de la salud, pero también estamos a un paso de la pandemia del hambre
Estamos a un paso de la pandemia, de la miseria. ¿Por qué? Porque el insaciable deseo de los grupos económicos quieren amasar fortuna y más fortuna sin importarles las necesidades de nuestro país, sin importarles para nada la situación tan calamitosa por la que está atravesando. Y Reactiva Perú, el programa precisamente que por algún momento considerábamos que era un paso adelante del gobierno de Martín Vizcarra, no hace sino confirmarnos precisamente de que el proyecto neoliberal, entreguista, saqueador, proyecto inhumano, hambriador, se afirma una vez más. Porque de los 60.000 millones asignados a este proyecto de Reactiva Perú y cuyo fin y objetivo se nos dijo que era para evitar el despido de los trabajadores, que era para evitar el despido de los trabajadores, que nos dijeron que también era útil para que las empresas, las micro y pequeñas empresas no se detuvieran en su producción y su productividad. Es más todavía, que serviría para seguir funcionando y dando trabajo a los miles y miles de trabajadores que trabajan en las micro y pequeñas empresas. ¿Y cuál ha sido la realidad? ¿Y cuál ha sido el resultado de este anuncio? Una vez más, queridos compatriotas, queridos hermanos, se confirma que los grupos de poder económico peruanos y extranjeros seguirán queriendo tener el poder económico del país. De este presupuesto asignado por el programa de Reactiva Perú, ¿quiénes se han beneficiado? Se han beneficiado, dentro de ellos, el millonario y multimillonario Carlos Rodríguez Pastor, dueño de Interbank, dueño de la Universidad Tecnológica, dueño de los cinemas, dueño de una serie de empresas, 9 empresas, que cada empresa se ha llevado 10 millones de soles, 90 millones de soles se ha beneficiado este grupo económico. De igual manera también hay otro grupo económico del Banco de Crédito, de igual manera también en 9 empresas, dentro de ellos una serie de empresas que proveen de alimentos al país, 90 millones por 9 empresas que tienen. El grupo Rizo Patrón, de igual manera también, 40 millones. El grupo económico Buon, de igual manera, 30 millones. Dueños ellos de la empresa azucarera Paramonga, dueños ellos de la empresa de comercial Plaza Norte, de inversiones pesquera Prisco, de igual manera también el grupo San Fernando, el grupo que comercializa los pollos para sus actividades, más de 30 millones. A eso se suma el dueño de casi el 80% de los medios de comunicación que operan en el país, el grupo El Comercio. ¿Cuánto ha recibido el grupo El Comercio? El grupo El Comercio ha recibido 38.4 millones de soles para la cadena de diarios y televisión que poseen. Es decir, seguimos siendo el país donde los grupos de poder económico, donde los grandes bribones de la riqueza del país siguen haciendo de las suyas. El grupo, la minera Volcán, ha recibido 10 millones de soles. La lista es larga. Hay 532 grandes empresas, dentro de ellos las clínicas privadas, dentro de ellos hasta estudios de abogados que precisamente están litigando contra el Estado y defendiendo a las empresas corruptas. También se han beneficiado de este programa Reactiva Económica, cuyo fin y objetivo era precisamente cuidar los intereses de los trabajadores. Pero fíjense ustedes, si no es indignante e injusto, los trabajadores, mediante
mediante las leguleyadas a las cuales estamos acostumbrados, a las cuales nos han acostumbrado los grupos de poder económico, han inventado una norma que se llama la suspensión perfecta. ¿Y qué cosa es la suspensión perfecta? Uno dice suspensión, significa pues que uno piensa que es suspender el despido del trabajador, suspender el que no se le paga. Pero ¿qué cosa es la suspensión perfecta? La suspensión perfecta no es sino otra cosa que decirle al trabajador no hay dinero para pagarte, descansa 30 días o descansa 60 días y en ese lapso te llamaremos y reiniciarás tu trabajo. Y nunca se produce ese llamamiento, nunca se produce esa convocatoria. Y cuando el trabajador va preocupado en que no es convocado, ¿qué cosa le dicen? No hay dinero para seguir trabajando. Entonces, acá se te ha separado un mes de tu sueldo y un mes para que vivas. Y si gusta, lo recibes, y si no lo gusta, y si no gusta, no lo recibes. Esa empresa ya había recibido los 10 millones de Reactiva Perú. El Ministerio de Trabajo, como siempre, al margen de los problemas de los trabajadores, víctima, una vez más, de los grupos de poder económico. Y es precisamente que los velasquistas, los hombres que creemos, los hombres y mujeres que heredamos el pensamiento del único presidente honrado de este país, apostamos a esta propuesta, apostamos a que se realice el referéndum y tengamos una nueva constitución nacionalista, una constitución patriótica, una constitución que vele por el porvenir de los peruanos, una constitución que nos dé bienestar y dignidad para los actuales y para el futuro. Y ese es mi llamamiento a ti, amigo, a ti, compatriota, te convoco para que nos acompañes en esta gesta de transformar una carta constitucional hecha durante el periodo oscuro del bandidaje del gobierno fujimorista, precisamente para vender la riqueza de nuestra patria a los grandes capitales extranjeros y de igual manera que los capitalistas peruanos cada vez más se vayan apropiando de los bienes que Dios y la naturaleza nos dio a los peruanos para vivir con dignidad. A los peruanos, como dice Perú Libre, en un país rico, ¿qué cosa, cómo es posible que haya pobres? Y nosotros señalamos que tenemos que ser dueños de los recursos naturales que la patria tiene. Decimos una vez más que el Estado tiene que ser el gran impulsor de las grandes inversiones, dueño de las grandes empresas mineras, dueño de las riquezas estratégicas del país, porque la empresa privada, una vez más, nos ha demostrado que solamente quiere lucro, que solamente busca apropiarse a costa del sufrimiento del pueblo. Esta convocatoria lanzada por Alianza Política por Nueva Constitución te hace un llamado a todos y cada una de las familias peruanas para arribar a un buen puerto ese día en que el Jurado Nacional de Elecciones, tomando en cuenta el pedido casi unánime de los peruanos, se convoque a un referéndum nacional por una nueva constitución humanista, democrática, de democratización directa y plena. Ese día será el inicio de construir la nueva patria que tanto soñamos. ¡Viva el Perú! Gracias. Muchas gracias, Víctor Oliva. Ahora vamos a dar a los hermanos, en todo caso, 2 minutos para su despedida, ya que Víctor está en el uso de la palabra. Víctor, tienes 2 minutos para que continúes. Después va a continuar el doctor Balbín, luego el hermano Walter Zacaico, esperando que se incorpore el hermano Juan Atacusi,
y estaríamos cerrando con Vladimir y Andrés Alcántara. Por favor, Víctor, 2 minutos, por favor. Gracias, Juan. Muchas gracias. Realmente me siento emocionado. Realmente me siento que es posible derrotar a los enemigos del pueblo y de la patria. Yo quiero aprovechar en este momento para decirle a Andrés, para decirte a ti, Vladimir, y felicitarles a ambos por esta gran iniciativa de cambiar el destino de la patria a través de la Carta de Cartas, de la Carta Magna, de la Ley de Leyes, del documento que orienta y guía el destino de los ciudadanos y de la construcción de la patria nueva. Quiero decirte, Andrés, quiero decirte, Vladimir, un saludo y un abrazo para ustedes por esa gran iniciativa a la cual nos hemos sumado, a la cual estamos poniendo todo nuestro interés, toda nuestra fortaleza para hacerla realidad, contribuir y decirle también a los hermanos israelitas, decirle también a los compañeros de Juntos por el Perú, decirle de igual manera también a nuestro compañero de la Coordinadora Nacional Agraria, que estaremos caminando día a día, hora a hora, minuto a minuto, en el pensamiento supremo de que la construcción de la patria sí es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la participación. Mientras haces el cambio con el hermano Walter, para que también él se despida, le damos el uso de la palabra al doctor Jorge Balbín. Jorge, si fueras tan amable, 2 minutos para que te despidas. Muchas gracias. Una pregunta hago a todos los peruanos que nos escuchan. El Perú es un país riquísimo en recursos naturales, pero estamos empobrecidos. ¿Por qué? Jorge Basadre lo dijo. La gran desgracia de nuestro país es no haber tenido una clase dirigente. Hoy en día, la crisis de la pandemia del coronavirus ha desnudado la situación real de nuestro país. Una cosa es el Perú oficial que nos han querido vender y otra cosa es el Perú real que vivimos nosotros, que somos del pueblo. Nosotros le decimos a nuestro país, nuestros compatriotas, el Perú es más grande que sus problemas, que hoy en día está en juego la defensa de la vida, la persona humana, la familia, nuestros hermanos menores. Todos estamos en peligro, por eso que hoy en día el Partido Humanista, fundador de Juntos por el Perú, nos convoca para que nos unamos juntos para defender la vida, para defender nuestros recursos naturales, nuestro país, nuestro medio ambiente, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque nosotros nos vamos a quedar acá en el Perú. Y creemos nosotros que tenemos una raza milenaria, somos descendientes del Imperio Incancilluyo. Ese esfuerzo, esa fuerza nos da empuje a salir adelante. Finalmente digo a mis hermanos que me escuchan en todo el Perú, en especial a los adultos mayores que están bastante olvidados, las personas con discapacidad que estamos organizándonos a nivel nacional para que estemos unidos en esta alianza, una nueva constitución, un referéndum para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Y si fueras tan amable, apaga tu micro para dar el uso de la palabra al hermano Walter Zacaico. Walter, por favor. Decirles a todos los compañeros, felicitarlos a Andrés, a Víctor, a Yehude, a Vladimir, por este esfuerzo que nos compromete no solamente a los campesinos, agricultores y ganaderos, sino a todo el país, a todo el Perú. Yo creo la unidad lo llevamos en la sangre. La democracia directa lo practicamos desde nuestros ancestros. A pesar de las deformaciones, vicios y exterminios en nuestras tierras, seguimos en la resistencia cultural y organizativa. Y eso está latente
en las comunidades campesinas. Allá practicamos la verdadera democracia, la democracia directa, que ahora lo están desarrollando de acuerdo a la modernidad. Y en ese sentido, yo creo que este esfuerzo de unidad entendible en todo el país, que busca la unidad de todos, sin distingo alguno. Hay que llamar a y que no estamos esta unidad solamente con miras electoreros. Estamos en una lucha frontal, lucha por la vida de todo el Perú. Luchemos por la vida. Y eso lo vamos a hacer de manera democrática, en el camino que siempre hemos practicado, en el camino que siempre hemos desarrollado. Decirle a los grupos de poder, no estamos en contra del capital de inversiones. Bienvenido, pero bajo las reglas y condiciones del desarrollo que requiere el país. Y queremos una democracia justa, humana, solidaria y participativa. En ese sentido, todo el agro nacional está con este proyecto en la cual ya ustedes emprendieron esta gesta. Gracias. Muchas gracias, compañero Walter Zacaico. Saludos a todos nuestros hermanos. Ahora la despedida del doctor Vladimir Cerrón Rojas de esta conferencia virtual. Doctor Vladimir, adelante. Muchísimas gracias, Guido. Agradecer a todo el pueblo peruano y a todos los dirigentes que nos hemos convocado aquí para poner en evidencia las intenciones que se tiene tras el cambio de por una nueva constitución. La constitución de 1993, queridos compatriotas, ni siquiera fue elaborada por el fujimorismo, sino esta constitución fue elaborada por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el gobierno norteamericano de aquel entonces. Es por eso que los 10 puntos que tiene el consenso de Washington las recoge el capítulo económico de esta constitución. Y entre esos 10 puntos, ellos reducen al Estado a su mínima expresión, dándole los privilegios y la exclusividad al sector privado, pero no a cualquier sector privado, sino a los grandes poderosos, porque hay sector privado empobrecido, de clase media y de clase baja también, así como hay en la derecha gente rica, pero también en la derecha hay gente pobre, hay pobres de derecha, lamentablemente. Entonces, desde aquel entonces que se impuso esta constitución tras un golpe de Estado y un referéndum fraudulento con Alberto Fujimori, nuestra vida política no ha sido nada más que la sombra de esa nueva clase política empresarial que se estableció en el Perú, adueñándose de nuestras empresas bajo el pretexto de la privatización. Si antes decíamos que éramos un país rico, hoy en día hay que decir que somos un país donde unos pocos se han apoderado de toda la riqueza de la patria. Los peruanos no somos dueños de más del 95% de las riquezas que tiene este país, y hay que estar bien claros, y se nos debe quitar de la mente que somos un país rico. También, no solamente la derecha está hace 200 años o algunos años en el país, sino también no es cualquier derecha, sino es una clase de derecha. En tal sentido, estamos yendo a un gobierno monoclasista. No estamos yendo ni siquiera a un gobierno nomás de derecha hace mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, promueven nuevos candidatos para defender la Constitución del 93, y todos ellos pertenecen a una clase social determinada. Por eso es que nosotros nos vemos en la obligación de hacer un referéndum o impulsar el referéndum para que el pueblo peruano decida finalmente qué tipo de constitución política debe regir todos nuestros destinos, y que este país tenga pues un Estado, como lo ha mencionado Andrés Alcántara, un Estado protector, un Estado innovador, un Estado empresario, un Estado que corrija todos los abusos de precios y todas las cosas que se han ido sucediendo. Bajo esta constitución neoliberal nos prohíben a nosotros subsidiar la agricultura y la industria, pero sin embargo el inventor de toda esta constitución, que es Estados Unidos, subsidia su industria y su agricultura. Prohíben también que haya proteccionismo a nuestras empresas, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos protege a sus empresas
de aranceles y de muchas cosas más. Por eso que es importante que tomemos conciencia. Hay un grupo pequeño de peruanos que ha hecho la Constitución, ¿no? O la ha facilitado en tal caso, y ha leído esa Constitución. Hay un grupo pequeño, como los que vamos a la vanguardia, que hemos leído y estamos en contra de la Constitución. Pero algo que nos preocupa es que hay un grupo mayoritario del país, diría más del 90%, que no se ha leído la Constitución. Es decir, no ha leído su sentencia de muerte. Por eso es imprescindible de que el peruano tenga que educarse en la vida política del país para saber a qué constitución vamos a ir. Obviamente que tiene que ser una mejor y al servicio de las mayorías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vladimir, por su participación. Ahora vamos a tener la despedida del doctor Andrés Alcántara Paredes, quien representa al Partido Político Nacional Democracia Directa. Adelante, camarada Andrés. Hermanos, la lucha por la soberanía de nuestra patria, la lucha por la independencia de nuestra patria, es lograr decidir los asuntos internos de nuestro país, decidir qué tipo de república necesitamos para desarrollar nuestro país. Necesitamos construir un gobierno al servicio de los intereses de los peruanos. Eso implica que nosotros como ciudadanos peruanos tengamos que sumar nuestros esfuerzos en torno a ese objetivo. Y para eso ya tenemos el camino del referéndum. Este camino ha logrado ser implementado desde el año 2010. Logramos modificar el sistema político. Hoy en el Perú ya tenemos dos instancias legislativas. El Congreso de la República, que era el único que hacía leyes, pasó a ser la instancia inferior legislativa, porque ahora tenemos el referéndum como instancia superior legislativa, donde el pueblo aprueba no solamente sus leyes, sino también su constitución. Ese avance es lo que nosotros tenemos que seguir. Ese camino es el que tenemos que continuar para liberar nuestra patria, para recuperar el Perú y ponerlo al servicio de todos los peruanos. Nosotros como ciudadanos peruanos tenemos esa responsabilidad histórica. Hermanos, estamos ya en ese avance. Tenemos más de 2 millones de firmas. Estamos digitando las firmas. Necesitamos consensuar el texto que muy pronto vamos a hacer el debate nacional en todas las regiones para consensuar así nuestra propuesta de constitución y podamos establecer, entregar al Jurado Nacional de Elecciones para que se convoque el referéndum junto con las elecciones generales. La idea es eso, lograr avanzar en ese expediente que tenemos que presentar al Jurado Nacional de Elecciones y podamos tener las elecciones generales del 11 de abril también conjuntamente con el referéndum, con una cédula más, si se aprueba o no la nueva constitución que debemos elaborar todos los peruanos, todas las organizaciones del pueblo y los ciudadanos peruanos con organización o sin organización. Deben participar en todos los debates que se van a abrir a nivel nacional. Hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes y esperamos que todos los peruanos hoy sumemos nuestros esfuerzos para liberar nuestra patria y conducir los destinos de nuestro país hacia el desarrollo y así podamos vivir en paz, en armonía, como hermanos que somos todos los peruanos. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias por tu participación, Andrés. Muchas gracias también por la participación a todos los hermanos. Gracias, Vladimir. Gracias, Andrés. Gracias, Walter, Víctor y también al hermano Juan, que por motivos de carácter tecnológico tuvo que salir, se les cayó la señal a ellos. Guido, en todo caso, estamos ya en estos momentos para despedirnos en la reunión. Igualmente al doctor Jorge Balbín, las gracias por la participación en este evento. Vemos que detrás de los hermanos Andrés, Walter y Víctor están la cantidad de padrones, toda esa cantidad de folders, donde están ahí acumuladas las firmas de millones, de 2.300.000 ciudadanos peruanos que están trabajando para tener una nueva constitución. Esta es una prueba palpable, concreta, gráfica, que nosotros sí trabajamos por transformar el Perú con sus propios ciudadanos. Esto no es retórica, esto es acción, esto es trabajo. Por eso, desde nuestro punto de vista,
una consigna que es válida, la unidad en la acción por nueva constitución. Sí, Guido, continuamos. Wayqikuna, panaykuna, sapankaykis, uyarimuankis, kunan suk ahorasta. Kay wayqinchis Andrés Alcántara, wayqinchis Vladimir Cerrón, wayqinchis Hugo Yupanqui, wayqinchis Juan Noé, wayqinchis Víctor Oliva, wayqinchis sapankanku paykuna, kunan suk ahoras rimapayamanchis, que hay nueva constitución nisqankumanta. Chaymi wayqikuna, panaykuna, qawarisqaykispas hina, kayna tawqarayashan, que hay firmas para nueva constitución. Que hay nueva constitución esta. Wayqikuna, panaykuna, añay sapankaykispak, hatun markaykuy napaykuy sapankaykispak, noqaykuwanqa tuparisunchis, punchawña, allinta, llankamushasaqku que hay nueva constitución nisqapak, sapankanchista, lipinchis, puririsunchis ñawpaqman, que hay Perú suyo nisqanchista, llaqtanchista, ñawpaqman puririsunchis. Wayqay Hugo, punchaw kama, Guido. Wayqay Andrés, wayqay Víctor, sapanka wayqinchikkunapaq y llaqtanchispaqpas sapankankupaq hatun napaykuy kachu. Tuparanchis kama wayqikuna, panaykuna. Sí, buenas tardes, hermanos y hermanas del Perú y también del extranjero.